Bien, excelente el informe. Gracias, Solcito, nuestra productora. Bueno, nos metemos de lleno en el tema. Bienvenidos a ambos. Vamos a presentarnos. Ellos son Nontué Sabaté y Pablo Arpayú. ¿Lo pronuncié bien? ¿Está bien? Bueno, ambos arquitectos. Sí, complicado. Entre Nontué y sí. Desiré, ¿te acordás la psicóloga Desiré? Sí. Mandamos un beso a Desiré. Bien, ambos arquitectos, miembros del Colegio de Arquitectos de Neuquén. Chicos, espero que estén cómodos. Vamos a tomar unos mates y hablar de cómo construir nuestra casa propia, cuáles son las alternativas, los costos, dónde puedo conseguir los materiales y demás. Bien, ¿qué es lo primero en lo que uno se debe enfocar, lo primero que debe pensar a la hora de planificar un terreno, una construcción, todo? No sé quién quiere comenzar. Le cedo el lugar a la dama. Muy bien. En realidad, cuando si ya tenés el terreno, lo primero que tenés que hacer es empezar a ver cuáles son las características del terreno, ya sea la ubicación, las orientaciones, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son las necesidades que tenés respecto de funcional. Ya sea la cantidad de personas que componen la familia, a qué se dedican, cuántas habitaciones quieren, y todo eso va dando una cantidad de espacios que van definiendo el proyecto. Perdón, el terreno, ¿tiene características, digamos, cada terreno tiene características propias o en realidad ya se supone que todo terreno es igual? No, en realidad cada terreno tiene su propia característica y puede suceder que vos ya tengas un terreno o puede ser que vos también te asesores para la compra de un terreno. Entonces tenés como varias opciones. Claro, y pero en realidad características me refiero al suelo. Digo, ¿hay que hacerle algún estudio a ese suelo para ver si está firme o si puede llegar a ser frágil? Y depende de la zona, hay distintas características. Ahí está la zona de barda, zona de chacras. Ahora, por ejemplo, hay muchos loteos en zona de chacras, con lo cual hay que tener en cuenta levantar un poco el terreno por el tema de agua. Claro, si quiero hacer mi casa ahí, tengo que levantar el terreno. Exactamente, claro. sí. Y después, bueno, hay características propias de acuerdo al código de edificación, porque hay distintas zonificaciones. Hay lugares en los que uno puede construir determinadas cosas y en lugares que no, más superficie, menos superficies. Hay barrios que nos permiten pegarnos sobre la línea municipal, o nos piden retiros, o nos piden retiros laterales, o nos permiten determinada cantidad de viviendas por cada terreno. O sea, cada zona tiene su característica independiente, depende del lugar donde estemos implantados. Claro. Y eso, perdón, eso es para que legalmente esté todo como debe estar, porque yo les voy a contar algo que me pasó a mí en una casa, por ejemplo. Teníamos un patio y un día vino la gente de la municipalidad, supongo, a decirnos que había que ceder casi la mitad de ese patio porque era parte del terreno municipal, porque por allí iban a asfaltar la calle San Juan, en el barrio Santa Genosa de Villa Farrell. Sí. Entonces tuvimos que sacrificar la mitad del patio, que estaba hermoso, tuvimos que hacer, digamos, remodelar toda esa parte, y nunca supimos eso nosotros. Eso Probablemente capaz el dueño que puede anterior haber de la sido, casa... claro, que el dueño anterior no haya hecho la consulta o no haya presentado los planos en el municipio, o también puede haber surgido una modificación del código que haya, digamos, que después haya pretendido que modifiques el terreno o tu vivienda. Ajá. Pero en realidad, digamos, para hacer las cosas bien, si uno tiene un terreno, después consulta con un arquitecto y el arquitecto conoce el código y sabe qué cosas se pueden o no hacer en ese terreno que tiene. Claro. Y permitime que sume algo, Nontu. También es importante en este proceso... ¿Se conocen ustedes? Sí, somos colegas, co-keeper. Trabajamos juntos. Le dijo yo. No se le va a lanzar en cámara. No, bueno, chicos, pero qué sé yo. Trabajamos juntos también. Muy bien. Una de las cosas para sumar a lo que dice Nontué es la incorporación necesaria de un agrimensor. O sea, en el proceso de que Neuquén viene creciendo hace décadas de una forma abrupta, se ha ido domesticando, conquistando territorio. Entonces, puede ser que parcelas que catastralmente, hablando de las divisiones que hizo la provincia en su momento, o las divisiones que después se fueron marcados por la municipalidad, vecinos que hayan ido sin querer invadiendo 20 centímetros, 15 centímetros al otro vecino. Sí. O sea que las medianeras, muchas veces nos ha tocado que en el frente del terreno, el terreno es de 10 metros de frente, en el frente del terreno hay 10 metros, pero por X motivo la medianera se ha ido torciendo y en el fondo quizás tenés 9,50. ¿Qué es la medianera? Por eso algunos términos yo no los entiendo. Es lo que divide un medianera es lo que divide un lote de otro lote. Bien. En las zonas de la ciudad, esas medianeras por lo general se construyen y son tapiales, mientras que en loteos
rurales o loteos más del sector de los barrios, Claro. Esas medianeras se consolidan con un cerco, un alambrado. Y un agrimensor, que recién usted dijo, hay que consultar un agrimensor. El agrimensor es un profesional que está matriculado y es responsable de dar los puntos, determinar los puntos de límites de cada fracción o de cada terreno. Claro, aparte por ahí pasa que el terreno está inclinado, entonces el alambrado se empieza a caer. Exactamente. Es como si se le robara metros al vecino de al lado, en realidad. Exactamente, como bien decís, o sea, en las zonas urbanas y que todo es parejito es más simple resolverlo, pero tenemos en la provincia sectores con pendientes, o sea, terrenos que arrancan este nivel y terminan 5 metros más arriba. Entonces, llegar a los límites de ese terreno es necesario la intervención de un agrimensor. Claro. ¿Qué se recomienda? En el caso, por ejemplo, Nontue decía recién, hay que tener en cuenta cuántas personas son en la familia, qué proyecciones tiene el futuro. Si yo soy una persona que poquito a poquito estoy comprándome un terreno, yo sola, no sé si más adelante voy a tener familia, si voy a estar en pareja, no lo sé, si voy a vivir con un hermano. ¿Qué se recomienda en ese caso? ¿Construir por partes? En realidad, claro, lo que está bueno es, siempre depende de la economía de cada familia, digamos. Entonces, a partir de ahí, uno tiene un presupuesto que sabe manejar y eso es lo que también acomoda el proyecto, porque uno puede tener como el sueño de la gran casa, pero si la economía es acotada, en realidad nos tenemos que fijar a eso para no empezar una obra que quede por la mitad. Claro. Entonces, por ahí lo que está bueno es tener la realidad de hoy y por ahí una situación posible a futuro. La construcción se hace en función de lo que se pretende hoy, pero se deja un proyecto planteado que puede crecer en etapas. Entonces, eso se va a ir modificando de acuerdo a la economía, o sea, lo vamos ampliando de acuerdo a los ingresos que vayan habiendo y a la vez también a las posibilidades de modificación de esa familia. Si este es mi terreno, digamos, yo construyo mi casita acá y dejo todo el espacio por sí más Claro, adelante. en realidad sí, o sea, uno puede, hay como determinadas características, uno no va a decir, bueno, me voy a hacer una casa de un dormitorio y sí, seguramente va a tener modificaciones, entonces se deja planteado un posible segundo o tercer dormitorio. Quizás nunca se hace, pero al menos se deja planteado. Claro. ¿Por qué cada vez son más las familias que construyen sus propias viviendas? Por lo menos es lo que veo yo. No sé si cada vez más, no tengo en datos. realidad no sé si es números, una pero moda, veo que hay, pero No, es una necesidad. hoy te escuchaba en la introducción Sí. y de alguna manera tenemos mucha sangre italiana en nuestros ancestros y desde hace tiempo que la autoconstrucción de las casas viene siendo común o tradicional, o sea, a través de los años el Tano iba construyendo su propia casa, la casa de chorizo, la iba alargando y demás, estamos hablando de 80 años atrás. Con el proceso de los tiempos, siempre está, todos vivimos en casa, todos tenemos un vecino que tiene casa, todos, es algo que es común, digamos, ver casas. Entonces nos animamos, lo hablo como común de las personas, nos animamos a desarrollar nuestra propia casa. Pues si acá está acá, está allá, todos los días vemos casas. Entonces, de alguna manera, esa es la genealogía de por qué se va haciendo este proceso Pero de construir supongo que casas. tiene que ver también con una cuestión de abaratar costos, ¿no? En principio, como bien lo decís, uno piensa que haciendo las cosas uno, vas a abaratar los costos. Ajá. Lo que pasa es que, zapatero a sus zapatos, de alguna manera, cuando nos duele una muela, vamos al odontólogo, cuando el motor del auto falla, vamos al mecánico. Sí. Cuando, cada uno está capacitado para brindar el mejor servicio en lo que es especialista. Pero no, te voy a hacer una pregunta muy a lo Mirta Legrand. ¿No cobran caro a veces los arquitectos? Porque me imagino que hay gente que no tiene recursos para pagar Bueno, un pero hay arquitecto. distintos tipos, hay Sí, muchos arquitectos. En realidad nosotros consideramos que si vos tenés un buen asesoramiento, termina siendo un ahorro de dinero, de tiempo, de... No, bueno, y ni hablar los riesgos que conlleva hacer Claro, la tal casa cual, pro- esto que uno vos mismo decías de tu no casa, esté que tuviste que capacitado. hacer una modificación, Sí. que la parte de atrás del terreno, probablemente si en algún momento cuando se hizo esa casa hubiera habido un buen asesoramiento, esto no hubiera sucedido. Ajá. Entonces, en definitiva, a la larga, digamos, termina siendo beneficioso. Contratar a algún profesional, puede ser un arquitecto, un maestro mayor de obra, un ingeniero. Exacto. Y Sí, y todo en una casa tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, uno a veces entra a una construcción nueva, creo que se está usando mucho ahora, y ve como columnas, ¿no? En el medio. Como, sí, ¿qué hace esta columna acá si por acá va a transitar la ¿Tiene gente? que haber una columna cada 4 metros? ¿Es así o no? No. Algo Digamos así. que ¿Cuánto? las estructuras se diseñan de acuerdo al proyecto arquitectónico Claro, exacto. y a la zona donde está implantada. O sea, por ejemplo, Neuquén tiene una cuestión antisísmica diferente a Chipolete, porque hay en el país hay diferentes zonas con el aspecto de los sismos. Sí. También hay que ver el viento,
como hoy, por ejemplo, que debe haber ráfagas de 45 o 50 kilómetros, hay momentos en Zapala que hay más de 100 kilómetros por hora. Nieve, como pasa en nuestra cordillera. Entonces, las estructuras están en relación directa con el diseño de la vivienda y a su vez con las zonas donde están implantadas. Claro, y eso por ahí un principiante, ¿no? Alguien que quiere mandarse a hacer su propia casa no lo sabe. No lo sabe, exactamente. Y ahora han cambiado algunos materiales, ¿no? Yo he visto que se está empezando a dejar de usar el ladrillo. Exactamente. Claro. En el proceso de la modernidad y de asimilar cosas nuevas, aquello que era tradicional, que era el ladrillo sobre ladrillo, que sigue siendo sólido y consistente, se han incorporado tecnologías que permiten desarrollar viviendas más rápido y desarrollarlas más eficientes también térmicamente. Porque es como las camperas gruesas de antes y las camperas finitas de ahora que... Son más económicas son más también si uno tiene el mismo proyecto. Y si uno visualiza el completo, desde que arranca las primeras líneas hasta que termina la casa y la habita, el tiempo, por ejemplo, es economía. Si nosotros una casa, en vez de hacerla en 8 meses, en 10 meses, la logramos hacer en 60 días, tenés 6 meses menos de problema con los gremios, de impuestos, de bañitos, de todas las cosas que son gastos de obra. Esos materiales nuevos, ¿qué tipo de material son? Hay diferentes sistemas de construcción en seco. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de construcción aprobados por el Código de Construcción, digamos? Exactamente. Aprobados pueden ser sistemas tipo steel frame, que es una estructura con perfilería de chapa galvanizada, con placas de Durlock o placas cementicias del lado exterior. También puede incorporarse chapa. A ver, yo en lo que me interesa, porque todos esos términos, insisto, son por ahí un poco técnicos. No me van a meter una piña y me van a entrar a robar por la pared. No, eso es lo que me interesa saber. No, y cuánto sale también, digamos, cuál es más económico, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Del tradicional y de la construcción. Sí, de los diferentes tipos. Si hablamos del metro cuadrado, cuánto sale a nivel promedio hoy en Neuquén, estamos hablando de más o menos 10.000 pesos el metro cuadrado. De una construcción es un número altísimo, pero también es el real. O sea, ¿se puede construir por menos pesos? Sí, pero tenemos que ver después qué mano de obra vamos a contratar. O sea, como vecino, ¿cuál va a ser nuestro grupo de albañiles, nuestro electricista, nuestro carpintero y demás? También, por ejemplo, hay rubros dentro de la misma casa que pueden ser muy baratos o muy caros, como por ejemplo las ventanas. Ajá. O sea, podríamos poner una ventana de pino común, y es una ventana muy sencilla con un vidrio finito, hasta podemos ir al otro extremo a poner una ventana de aluminio, color dorado, con ruptura de puente térmico. Entonces, ¿cuánto sale una ventanita así de pino? Capaz que te sale 400 pesos. ¿Cuánto te sale la otra? Capaz que te sale 3.000 pesos. Ahora, hablemos de la construcción tradicional y de la construcción en seco o de barro, digamos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno? Porque mucha gente también se larga, ¿viste? A hacer su casa... Sí, la principal ventaja de la construcción en seco es la rapidez. O sea, tener una obra rápido y como mucho más eficiente. Y la construcción tradicional en realidad lo que tiene, o sea, hoy lo que sigue ganando en la construcción tradicional es la tradición, justamente, que todo el mundo le cuesta desapegarse del ladrillo, del techo inclinado. Por miedo, por desconocimiento. Exactamente. Además, sí. el ladrillo también es como el asado, digamos, viste que sí, está el albanil y uno le ceba mate, está la radio prendida en la 92.7. Y de alguna manera, como bien decís, el ladrillo y la construcción pesada y el que golpeas y hace toc pesado, tiene que ver con nuestra raíz tana, gallega, española. Claro. Y los sistemas de construcción en seco tienen que ver con la línea más americana, o sea, la línea que viene de los ingleses, los yanquis y llega a nosotros. Por eso ellos de 10 casas, 9 son de esa construcción. El ladrillo no es seco, no es construcción en seco. No, eso es construcción tradicional. ¿En seco qué sería? Por ejemplo, Durlock, las placas de Durlock, sí, hay panelería de madera también que, o sea, sí, básicamente todo lo que más no se lleve conoce. Cemento o algo... Claro, exactamente. Te olvidas de la arena, de las bolsas de cemento y todas esas cosas. De alguna manera se llama obra húmeda a la tradicional y obra seca a la industrial o de esta que vos colocás con perfiles, placas. Claro, es mucho más estandarizada, es otra cosa, digamos. Ajá. Bien. Ahora, una vez que yo ya tengo el terreno, sé la medida, consulté al agrimensor y demás, ¿cuáles son los trámites siguientes para empezar a construir mi casa? ¿Qué trámites son necesarios? Bueno, una vez que tenés el proyecto definido, que es este trabajo que se hace en una ida y vuelta con el arquitecto,
se hace la presentación del plano en la municipalidad y a partir de ahí, una vez que el plano está aprobado, te otorgan el permiso de construcción. ¿Cuánto tarda esto? Porque claro, uno lo dice acá como vas a la municipalidad, te dan el trámite, ¿y cuánto estoy realmente? No, y la municipalidad hoy está tratando de hacer las cosas un poquito más rápido. Rápidas. Sí, tal cual. Así que hoy por ahí en 3 meses ya tenés un plano aprobado con permiso de construcción. Después de lo que acaba de decir Guada en un mes va a ser. Este Y programa. también tenemos que aclarar que eso es en Neuquén, que es en este ámbito. Claro. En otros municipios hay algunos que son más rápidos y otros quizás más lentos. Sí. Por ejemplo, en San Martín, como tienen problemas aluvionales, o sea, hay zonas de San Martín que por las mismas lluvias y los terrenos en pendiente, las restricciones y lo que te piden para presentar los planos y aprobarte la casa son mucho más cosas. Claro. Entonces ahí el proceso en vez de quizás de 2 o 3 meses, quizás son 5 o 6. Claro. Hay casas, perdón, y ahora sigue con esto, Nantué, pero hay casas que yo he visto hace poco en Villa La Angostura, por ejemplo. Sí. Vas por la ruta y ves una montaña gigante Y la y la casita. casita ahí. Pero sí, ¿esta casa el tipo se mandó a hacerla solo o hubo un arquitecto que estudió el terreno? Porque te da la sensación de que se te va a venir encima. Sí, se cae en yo no viviría ahí, yo no dormiría tranquilo. ¿Eso está todo aprobado por un arquitecto? Y no podemos asegurar que esté todo aprobado por un arquitecto o por un municipio. Pero son casas, digo, pero- cabañas de calidad, cabañas con que se nota que han puesto dinero. Sí, entonces sí, Vos decís seguramente. esa casa que está en el peñasco que vuela. en la Claro, que montaña. está, pero la Sí. pendiente... Que con una parece que pendiente sale de la montaña. que está, está claro, como un perfecta de chichón. piedra y Como un madera. chichón, está la montaña y Sí. la casa Sí. afuera. Sí, atrás de eso que se ve y que se ve que se va a disfrutar y que te llama la atención, hay un trabajo interdisciplinario entre arquitectos, Claro. ingenieros. Está todo estudiado. Sí, sí, sí. No hay- hoy no se puede hacer nada Claro, que claro. ponga en riesgo la vida de los que van a habitarla, más la vida de los que pueden Seguro, sí. estar Está bien. cercanos. Bueno, Bien, perdón, Nantué, volvamos entonces- a los trámites entonces. Voy a la Bueno, municipalidad, me dan el entonces, permiso de construcción de Claro, obra. presentamos el plano, solicitamos el permiso de construcción. Una vez que nos otorgan el permiso, ahí podemos arrancar con la obra. Y una vez que se termina la obra, si todo, digamos, si no hubo ninguna modificación en el transcurso de la obra, que por ahí suele suceder, que, digamos, una vez que están las personas que lo van a habitar, empiezan a ver que hay este espacio medio chico, corramos un poquito, qué sé yo. Si fuera así, se presenta una actualización del expediente, no hay mayores requisitos. Y si no, una vez que se termina y que se habita, se llama a la municipalidad para hacer una inspección para que nos otorguen el final de obra. Terminado ese trámite, se termina la relación ¿Eso puede con ser el que es lo más municipio. complicado o no? Solicitar el final de obra. Sí. Por ahí lo que puede pasar es que muchas construcciones tengan estas modificaciones en el transcurso de la obra, que no sea lo mismo que se presentó en el plano que lo que realmente está construido. Entonces ahí el trámite es un poquito más engorroso, pero tampoco es muy complejo. En realidad se hace la actualización del plano y con eso se pide el final de obra y listo. Y ahí terminaría como todo prolijito. Si el día de mañana se quiere hacer una ampliación o modificación de esa vivienda, por esto que hablamos, que la familia creció, que se Así mudaron sea un los dormitorio dueños. que yo le quiero agregar a la casa. Sí, cualquier cosa que haya que hacer, eso hay que hacer una actualización del plano, presentar lo que está construido y lo que se quiere ampliar, volver a presentar los planos de la municipalidad, volver a solicitar el permiso de construcción y después el final de obra. Muy bien. Claro, claro. Tenemos una pregunta en nuestro Facebook, vamos a responderla, ¿querés? Dale, vamos a Facebook, a la red social, a ver qué está diciendo Dale, a ver. la gente. Ahí. En este momento pregunta para ustedes, chicos. Soledad pregunta, dice, hola, nosotros estamos en zona detrás del aeropuerto. En 9 años para poder tener nuestra casa propia, primero tener el terreno, parte de una chacra desmontada, agrimensor para la mensura, son 22 lotes, pelear los servicios esenciales, tenemos luz y gas, pero el agua aún es de pozo. Albañiles, corralones, precios que cambiaban día a día y por fin hace 2 meses que nos mudamos a nuestra casita. Felices y agradeciendo a Dios que tanto sacrificio haya valido la pena. Éxitos para todos los que sueñan, proyectan o están construyendo su casa propia. Bueno, es un mensaje lindo, ¿no? Yo pensé que era una pregunta. Está bueno, pero también uno lo lee y un poco como que a mí... Yo le digo, tuvieron que hacer todo eso para tener su casa, como que vos decís, Y es te que- asusta un Es, poco, ¿no? o Ahí sea, tienen uno derecho, no la se vivienda. construye una casa todos los días. Es como bien decían ustedes al Claro. principio del programa, es el uno de los- sueño, de es los uno de los anhelos sueños y los que uno tiene anhelos en su de, vida. Es un derecho, un ser aparte, humano, es un la derecho. vivienda. Porque es más que una casa, es tu hogar, es el lugar donde compartís emociones, el lugar donde nacen tus hijos, donde Claro. compartís con tu pareja, vienen tus amigos. Es más que un receptáculo, es todo lo que pasa ahí. Entonces, como bien dice la vecina, tiene que ver con esos Alegría. anhelos que uno pone. También en esa partecita inicial del texto que ella decía, que ponía en Facebook, sí. hablaba acerca de que uno se había involucrado en un loteo que tardó
9 años hasta poder empezar y regularizar las cosas. Porque en esto de verle el tamaño del lote, elegir el lugar, elegir el lote adecuado y después ver que tenga todos los servicios. Ese es otro de los puntos también importante a tener en cuenta siempre antes de empezar la obra. Que tenga la luz, que tenga el gas, que tenga la cloaca y el agua. Bueno, igualmente mucha gente compra terrenos que quizás todavía no lo tienen, pero que están seguros de que más adelante Por ahí lo van a también, tener. por una cuestión económica, hoy tenés acceso a terrenos que sabés que de acá a unos años van a estar en condiciones. Hoy no. Bien, ¿y qué pasa con las casas prefabricadas? Porque hay gente que tiene su terrenito, compra una prefabricada y ¿la conviene eso? De alguna manera... Pues digo por el tema costo, obviamente, una De prefabricada. alguna manera, y no es que uno va a hacer propaganda de las casas de ese tipo, pero tienen un costo, sí, muy diferencial a una casa de las que nosotros proyectamos, de las casas. Muy diferencial porque es estándar. O sea, de alguna manera se genera, o sea, que generan 10 casas, 50 casas y se van repartiendo en las diferentes familias, a medida que las van comprando. Ahora, tienen características de calidad diferentes a la casa que nos podríamos construir y que nos van a durar toda nuestra vida. ¿Por qué tienen características diferentes? Porque características térmicas diferentes, características de materiales diferentes, que de alguna manera limitan el tiempo de vida útil de esa casa. Pero, digamos, cuando uno construye, o mejor dicho, coloca la casa prefabricada en un terreno, ¿tiene que habitarla así como está o tiene que hacerle algún refuerzo? Depende cuál sea la fábrica de esas casas, ya vienen con los estudios de estructuras adecuados. Y eso cualquier vecino que vaya a comprar una de esas casas tiene que pedir esos estudios de estructuras adecuados que tienen que ver esa casa con el lugar donde se va a ubicar. Tengo un mensajito, hoy estoy hecho un Mirto Legrand, porque mirá, fíjate vos que los mensajes me llegan en papel. ¿Te llegan así? Me llegó el sobrecito y tengo acá el papel de la producción. Está bien. María Elisa de Neuquén dice, tengo un terreno en el cual mirá, hasta se me escapó un gallo, estoy igual que Mirta. Tengo un terreno en el cual un vecino ha ocupado una parte con su construcción. Atención, poneme el tiburoncito. ¿Qué se hace? Un terreno en el cual un vecino ha ocupado una parte con su construcción, dijo María Elisa. Se ocupó una parte del terreno, construyó ahí. ¿Qué se hace? Debe ser una persona educada, digo, porque otro le sale a correr con una masa, pero María Elisa quiere hacer las cosas bien. ¿Qué se hace? Exactamente. Lo primero que hay que hacer es tratar de consensuar con el vecino, porque si ya está construido y es una construcción es una construcción que no se puede demoler o que demolerla significaría gastos para la otra parte, habría que consensuar primero vecino a vecino. Charlando, sí. O sea, una forma de consensuar de vecino a vecino sería, bueno, vos me invadiste por acá, veamos de la forma que yo pueda recuperar por otro lado. Pero eso hay que llevarlo después a una cuestión legal y a través de que esas invasiones queden registradas en catastro y por un agrimensor. Bien. Para cerrar, chicos, díganos, yo les digo chicos como si fueran chicos. Bueno, son jóvenes, perdón, que se genera un clima tan lindo. Consejos para la gente que arranca con su propia casa, ya sea construirla por sí mismo o adquirir una casa. Consejos para que sea segura, para que estén dentro de los marcos legales, para que no lo estafen. Mira, nuestro lema desde el colegio es mejor con un arquitecto. Entonces, primer consejo, y es que somos arquitectos, primer consejo es acercarse a un matriculado, acercarse a un arquitecto, pariente, amigo, fulano, mengano, acercarse y consultar. Porque para poder llegar, si no tenemos elegido el terreno, para que nos asesore a elegir el mejor terreno de acuerdo a nuestras necesidades. Segundo punto, con ese arquitecto elegido y convenido el trabajo, poder sinceramente abordar todos los temas, el presupuesto que disponemos, las necesidades de la familia. Somos psicólogos también, además de arquitectos. Una vez pasado todo ese proceso de poder establecer el objetivo de nuestra casa, o sea, cómo llegar desde lo económico, desde lo funcional, desde lo visual, porque hay gustos y gustos también. Nosotros nos gusta trabajar de una manera moderna, con el buen uso de los materiales, con el espacios funcionales, pero hay gustos variados. Es decir, ir de frente con todo lo que uno pretende y con todo lo que uno dispone. Nos ha pasado como Mario y Liliana, unos vecinos acá de Plotier, que la primera vez que vinieron al estudio dijeron, no sabemos qué decirles porque nunca fuimos a ver a un arquitecto.
Claro. Y así se arranca, o sea, planteando sinceramente el problema, que es necesitamos que ustedes que saben de esto nos ayuden a poder encaminar nuestro barco. Perfecto, muy bien, entonces es asesorarse por alguien que Asesorarse. sabe y que estudió para eso. Gracias ambos por estar acá. Por favor, gracias. Muy bien, un placer. Bueno, Ahí está. vamos a ir a un corte, ¿eh? En el próximo bloque, atención, nos metemos con tecnología, tenemos mucho. Vamos a estar leyendo algunos mensajes de la gente también en nuestro Facebook. Y acordate, la noticia del momento, porque si estás pensando en tener tu propia casa, con un millón de pesos me hago, ¿no? Me hago el gol. Me La compro un que está terrenito. Algo así. Bueno, depende de dónde. Pero perdón, con un Claro, palo yo... depende de dónde. Si te vas a la Pero algo sur de está bien, Francia, algo más o menos para Ahí vivir, volando para de la tener. barda, sí. Claro, ahí está. Quiero El una casa terreno, como y la el de arquitecto, ¿ustedes son baratos? ¿Son arquitectos baratos? ¿O Baratísimo. tienen un ¿Qué pago? te van a decir? ¿Los llamo a los dos para tener la opinión de una mujer y de un Hay que hombre? hacerse amigo, así nos cobra más barato. Vos anda por ese lado, yo voy por ese. Olvídate. Bueno, vamos y es a ir muy un corte, fácil, sí. esto lo podés